Jóvenes, tengan ustedes un buen día. Soy la profesora Carla Badoino Ceballos del área de lenguaje y literatura. Para empezar, las recomendaciones necesarias para esta pandemia. No se olviden, jóvenes, que tenemos que utilizar la mascarilla y los guantes. Al momento de salir de casa, protegerte, como todos ya sabemos, y cuando ingresas a tu domicilio, de igual manera, desinfectarte los zapatos, cambiarte de ropa, porque tu familia es lo primero. Y lo más importante, jóvenes, es agradecer a Dios por un nuevo día. Muy bien, voy dejando mis accesorios y vamos a empezar esta actividad eh, con una palabra clave, una palabra importante, que es análisis. Vamos a analizar textos literarios representativos de la literatura nacional. Entonces, ¿qué es analizar para ti? Pues obviamente, analizar es detallar minuciosamente cualquier acontecimiento. Ahora, ¿qué significan textos literarios? ¿Para qué son importantes estos textos literarios? ¿Qué aportan en tu vida un texto literario? Tú sabes de que siempre utilizamos textos literarios para leer, para informarnos, para conocer. Y yo también quiero que conozcas el propósito de mi actividad. ¿Cuál es? Es el siguiente. Mi propósito de la actividad del día de hoy es conocer y rescatar su identidad cultural. Y si hablamos de identidad, jóvenes, es hablar en conjunto de nuestra cultura, de nuestro país, de nuestros antepasados, de la historia, de la literatura. Eso es identidad, identificarnos año tras año de lo que es importante en nuestra vida y en nuestros conocimientos. Para eso te voy a dar una pauta de lo que vamos a analizar el día de hoy. Pues bien, mi tema del día de hoy se llama Ollantay. Es un texto literario representativo de la literatura nacional, porque tú sabes que la literatura inca ha sido la más importante de América del Sur. Por ahí tenemos que partir. Pero como estamos hablando de textos literarios, yo te doy este texto literario. Se llama Ollantay. Para esto vamos a hablar primero de su contexto histórico cultural, porque tenemos que empezar de una base. ¿A qué me refiero? ¿Cómo se originó? ¿De dónde proviene? Pues proviene de la época inca. No se sabe mucho acerca de la fecha, pero más o menos nos están indicando de 1461 aproximadamente. Esa es la ubicación. Luego tenemos las características, jóvenes. Las características de esta obra, que fue panteísta. ¿Por qué fue panteísta? Panteísta porque tenía muchos dioses en cuanto a lo que ellos tenían y creían. El dios sol, la luna, las estrellas, el arco iris, el rayo, porque los veneraban, porque ellos sí los veneraban. Luego tenemos que fue anónima. Anónima porque no tenía un autor, que después, cuando llegaron los españoles, obviamente lo traducieron, ¿ya? Lo traducieron. Después tenemos lo que es agrarista. ¿Por qué es agrarista? Porque obviamente en la economía del imperio inca fue la agricultura, fue la principal. Luego tenemos lo que es la oralidad. ¿Cómo hemos conocido acerca de esta obra? Pues a través de la oralidad, porque vino con el tiempo, jóvenes. Entonces tenemos las características. No se olviden, panteísta, anónima, agrarista
y oralidad. Perdón. Luego tenemos en cuanto a los datos internos. ¿A qué me refiero con datos internos? ¿Ya? Lo primero es el plano de la expresión. El plano de la expresión, más que todo, se especifica al género literario. ¿Cuál fue el género literario? Fue dramático, porque obviamente la obra Ollantay no fue cómica, ojo, tuvieron muchos sucesos dramáticos, en los cuales ahora te voy a contar. Y también dentro de esta obra tuvo muchas figuras literarias, como por ejemplo, metáfora, hipérbole, anáfora, epítetos. Tú sabes que el hipérbole es la exageración, ¿no? Es cuando le dice, Ollantay le dice, romperé tu corazón, romperé tu pecho. Entonces, esa es la exageración. Luego tenemos el plano de contenido. Más que todo es la estructura. ¿Cómo se formó esta obra literaria? Se formaron en 3 actos. El primer acto, que tuvo 9 escenas. El segundo acto, que tuvo 10 escenas. Y el tercer acto, que tuvo 8 escenas. ¿Ya? Más que todo es la estructura. Ahora se viene en cuanto al tema principal. ¿Saben cuál fue el tema principal que caracterizó esta obra cumbre? El tema principal fue el conflicto de clases sociales. Imagínense, en ese tiempo sí hubo un conflicto. ¿Por qué? Porque el Inca estaba en lo máximo de una clase social. No podía juntar esa sangre tan fuerte con uno del pueblo. No podían, para nada. Era como un pecado juntarse. No podías ni ver a ninguno de la realeza. Eso fue el tema principal. ¿Y cuál fue el eje de esta obra, jóvenes? Pues fue el autoritarismo y la intransigencia de un hombre. Ese fue el eje principal. Y lo secundario fue el amor y la lealtad. Que tú muchas veces dices, lo primero son los sentimientos, pero cuando fue en la literatura inca, no fue así. ¿Qué prevaleció? Prevaleció la intransigencia, el autoritarismo, las clases sociales, fueron esos. Ahora, dentro de los personajes, te voy a invitar a que veas y que conozcas el personaje principal, el Inca Pachacútec. Fue el principal, porque él era la base del imperio. Luego tenemos a su mano derecha del Inca. ¿Quién fue? Ollantay. Ollantay, un guerrero noble, leal, pero no tenía un rango social. Eran muy amigos, era su mano derecha, pero como no tenía rango social, entonces para el Inca, obviamente de que lo tenía solo como su protección, nada más. Pero no lo consideraba una persona que debería estar dentro de la realeza. Y tenemos a Kusikouyour. Kusikouyour es la hija de Pachacútec. ¿Qué pasó? ¿Qué sucedió en este mundo de realeza y del pueblo? ¿Qué sucedió, jóvenes? Vino el amor entre Ollantay y el amor entre Kusikouyour. Y antes de decirle Ollantay lo que sentía por Kusikouyour, estuvieron Ollantay y Pachacútec, los dos juntos, en una habitación. Y
Y Ollantay dijo lo siguiente. En ese momento le dijo Pachacútec: desde mi infancia, poderoso Inca, en la guerra te he acompañado, procurando para ti la victoria. He puesto mi valor a tu servicio y te he brindado mi fortaleza. Por ti he dado mi sangre, mi sagacidad. He sido el terror de tus enemigos. He sido el primero en combatir, exponiendo mi vida. Y te quiero decir algo. Estoy enamorado de tu hija. Con esas palabras manifestó Ollantay todo el amor que tenía por Cusicoyur. ¿Y saben qué hizo él? ¿Saben qué hizo el Inca? Lo primero que fue y que pasó por su mente es matar a Ollantay. Porque obviamente que en la cabeza del Inca no podían mezclarse una persona sin rango social. Era un pecado. No se veía bien. Entonces, Pachacútec le dijo: tienes que irte de mi imperio, pero no te voy a matar. Porque en el fondo de su corazón, Pachacútec obviamente de que tenía un sentimiento por Ollantay, porque como era su amigo tan fiel, ¿no? Tan leal, entonces no lo mató, pero sí lo dejó ir. Y cuando se fue, quien sufrió demasiado fue, ¿quién? Cusicoyur. Y para estos dos amantes, porque fueron amantes un buen tiempo, amantes en el sentido de que no tuvieron o no se metieron en la relación de otros, no, amantes porque tenían un amor prohibido, un amor que no era bien visto dentro del imperio, porque sabían muy bien de que ellos dos no se podían juntar. Entonces, a eso me refiero con amantes. Y estos dos amantes ya no soportaban el hecho de estar a escondidas. Porque yo creo que nadie soporta estar a escondidas con tu pareja. Entonces, como ya no soportaron a estar escondidas, ¿qué hizo Ollantay? Se atrevió y tuvo mucha valentía de decirle a Pachacútec todo lo que sentía por su hija, a pesar de que también sabía lo que iba a suceder después. Y obviamente sucedió, porque lo votaron, ya no pudo ver a Cusicoyur, sabiendo de que ellos ya habían, ¿cómo se llama?, tenido más que una relación, ya eran una pareja de, digamos así, como de esposos, porque ya habían consumado, ¿no?, su amor. Y en ese amor nació ¿quién? Imazumac. Entonces, cuando yo les hablé acerca de la estructura de la obra, de los 3 actos, en el primer acto es el enamoramiento de ellos dos. En el segundo acto fue ya las batallas, los conflictos. ¿Qué conflicto hubo? Como Ollantay se fue a su fortaleza, que se llamó Ollantaytambo, que me imagino que deben de conocer, que me imagino que deben ustedes haber visto por fotos o que han ido ustedes al Cusco y que es maravilloso, déjeme decirle. Entonces, estuvo en su fortaleza. Y cuando Pachacútec dejó de existir, pero seguía con la mentalidad, ¿no?, de tener que derrotar a Ollantay. Y como no pudo hacerlo, ¿quién fue su sucesor? Tupac Yupanqui, su hijo. Imagínense toda esa letanía que tenía Cusicoyur, porque estaba como en un castillo encerrada,
Eima Sumac, que veía a su madre sufrir por estar lejos de su papá. Entonces, no sé si ustedes se han puesto a pensar que en esta historia, que fue dramática, por eso está dentro del género dramático, que en esta historia hubo mucho llanto, mucho dolor, hubo mucha desesperación, hubo mucha paciencia también entre Ollantay y Kusikoyo. ¿Y saben cuál es lo más importante de esta historia? Que ninguno de los dos dijo, ya no quiero seguir con esto. Los dos lucharon por ese amor. Lucharon hasta lo último, porque Ollantay tuvo que soportar muchas guerras para poder estar al lado de Kusikoyo. Imagínense cómo fue el amor de ellos, cómo fue esa paciencia que muchas veces nosotros no tenemos, pero que tenemos que imitar. Para eso yo les digo, ¿cuál es la importancia de mi propósito? Conocer y rescatar la identidad cultural. ¿Cuál es el propósito de este texto literario, jóvenes? Que siga prevaleciendo nuestra identidad cultural. Ese es mi propósito. Y ese es el propósito que yo te quiero manifestar de este texto literario, Ollantay. Y que a través de los años, pues nos sentimos orgullosos de nuestros antepasados. Como un texto literario a través de los años, y cada vez que lo leemos, pues nos pone la piel de gallina. ¿Por qué? Porque vemos esta historia tan real, porque fue real, que a través de todos los conflictos salieron adelante. Y que no se suicidaron, no dejaron caer todas sus esperanzas, nada, asumieron. Porque eso fue la palabra clave de Ollantay, asumir todo esto y esperar el amor de Kusikoyo. Espero que les haya gustado, jóvenes, esta historia y que definitivamente sigamos prevaleciendo nuestra identidad cultural. Para eso necesito que ustedes vean un video y que sigan fortaleciendo esa identidad cultural a través de los videos, porque obviamente estamos un poquito distanciados. Me encantaría verlos a ustedes y tener más contacto. De verdad, espero que les haya gustado y no se olviden nunca que el amor todo lo puede, jóvenes. Muchas gracias.